Tenga un excelente día, licenciada Miriam Mengíbar. En esta ocasión, en este video, le hablaremos acerca de el diagnóstico. ¿En qué aspecto? En lo que es la consultoría. El grupo está conformado por 5 integrantes que son el compañero Ramón Benavides, la compañera Roxana Rodríguez, y la compañera Sara Chávez y la compañera Jennifer Lima y mi persona. Cada integrante le hablará de un aspecto importante del diagnóstico en la consultoría. Así que comenzamos lo que es el video. Como primer punto hablaremos de lo que es el marco conceptual del diagnóstico. Pero antes de hablar del marco conceptual del diagnóstico, o mejor dicho, los diagnósticos dentro de la consultoría, hablaremos o definiremos lo que es un diagnóstico. Un diagnóstico nos sirve para reconocer que todo aspecto fundamental que nos puede ayudar para mejorar cierta circunstancia en la que se está fallando. Un caso muy común de los diagnósticos pueden ser los diagnósticos médicos. Un doctor revisa a un paciente, ve si está enfermo, qué tipo de enfermedad tiene, y ya teniendo en claro lo que tiene, se le otorga medicamento y así podrá mejorar. Esto es lo mismo que hace un consultor dentro de la empresa. Verifica en lo que está fallando y da soluciones. El diagnóstico es la segunda fase del proceso de consultoría, pero es la primera fase operativa. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico en base a la consultoría? Teniendo en claro cuál es el problema que está teniendo una empresa, el diagnóstico nos ayuda a buscar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Pongamos un ejemplo muy claro. Digamos que una empresa está teniendo problemas con su proveedor. Viene el consultor, revisa, ve qué está sucediendo y llega a la conclusión de que el proveedor no le otorga la materia prima a la empresa por X problemas. Entonces, ya teniendo como base el problema, las razones, las circunstancias, el consultor empieza a dar soluciones. Le dice a los encargados de contratar los proveedores: este proveedor está fallando en este aspecto y lo que podemos hacer es, y da la idea y la solución. Este es el objetivo principal del diagnóstico dentro de la empresa en base a la consultoría. Cuando se realiza un diagnóstico de la empresa, no solo se encuentran problemas externos, también se encuentran problemas internos. Un aspecto muy importante del diagnóstico es que este no puede funcionar si no tiene datos reales, o sea, uno no puede llegar a inventar problemas. Pero tomando como base lo que sucede en problemas internos, estos son aquellos empleados que no dan el 100 en la empresa. ¿Por qué? Porque tal vez la empresa no los reconoce de la manera adecuada, no los remunera de la manera adecuada, entre otros aspectos. Pero dado sea el caso que no es uno de estos problemas, que la empresa está haciendo que los empleados no rinden al 100 y ya es problema personal de los empleados, a esto se les debe de capacitar de una forma adecuada. Y teniendo en cuenta de que ellos no cooperan o ayudan a mejorar, entonces se puede hacer una rotación de personal. Con el proceso de la consultoría, una de las principales etapas es el objetivo y problemas del diagnóstico. Es importante que nosotros como consultores nos concentremos en los objetivos para resolver adecuadamente el problema de una empresa. Las causas del problema, una tarea fundamental del diagnóstico que consiste en determinar las fuerzas y los factores que ocasionan el problema. El objetivo es entender la dificultad y no señalar el dedo a más culpables. El problema del cliente se identificará mediante las 5 dimensiones. Sustancia o identidad. Se debe especificar el problema. Por ejemplo, el bajo rendimiento en una empresa, escasez de personal competente. En esta vamos a decir que por qué el rendimiento, nos vamos a preguntar que por qué el rendimiento es bajo, en comparación a qué nivel. Es preciso describir todos los síntomas del problema. La ubicación física en la organización, en qué dependencia de la organización y en qué unidades físicas se ha de observar el problema. En la tendencia del problema, qué personas se ven afectadas por la existencia del problema, si tienen interés primordial en resolver, quiénes podrían creer en esta dificultad. En la magnitud absoluta y relativa, por ejemplo, qué magnitud, qué pérdidas en el tiempo de trabajo, dinero, el volumen de la capacidad insuficiente utilizada, qué posibles ganancias o futuras tendremos. En la perspectiva cronológica es donde nos vamos a preguntar
desde cuándo existe el problema, si se ha observado una vez o varias veces, o es periódico. Hablando sobre lo que son la definición de los hechos necesarios. Los hechos necesarios son los materiales de construcción de cualquier trabajo de consultoría. Los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación, llegar a una definición precisa del problema y ajustar su propuesta a la realidad. Los hechos son igualmente necesarios para las tareas en que el consultor está tratando de crear algo totalmente nuevo con una dosis de imaginación y pensamiento creativo, que es lo que le define a cada uno de los consultores. El plan para la recopilación de datos se da cuenta de que en cualquier organización existe prácticamente una cantidad ilimitada de información, pero si es excesiva resultará imposible de manejar y no podrá utilizarse plenamente en su cometido. Lo que es de lo contrario, se podrían excluir hechos que aportan una información importante, y esos hechos se encuentran a menudo en lugares inesperados. El objetivo del diagnóstico es impulsar la adopción de las medidas con respecto a un problema. Los hechos que se han de recopilar e investigar tiene que determinarse en estrecha colaboración con el cliente. También el contenido de los datos. Todo consultor experimentado sabe qué tipo aparentemente idénticos de datos pueden tener un significado o un contenido diferente, dependiendo la persona encargada de dicha organización. El grado de detalle de los hechos requeridos será en general superior al que se necesita con respecto a los datos utilizados en los estudios preliminares del diagnóstico, mientras que un diagnóstico en general se basa en cifras globales. El cambio descansa en datos más detallados. Se puede necesitar información sobre determinadas personas y sus actitudes con respecto al problema en que se esté tratando. También el periodo es sumamente importante. La determinación del periodo es igualmente importante. Por ejemplo, para concebir un sistema de gestión de existencia de productos, el consultor debe de conocer el número de productos vendidos. El periodo debe de ser lo suficientemente largo para determinar un ritmo estable de la actividad e indicar los índices de crecimiento o disminución y revelar la fluctuación de las actividades debidas a variaciones estacionales o el ciclo económico de la empresa. El aspectos abarcados en el que respecta el alcance del consultor debe de decidir si ha de reunir una información total o única. Para una selección, por regla general se recopilará lo que es la información respecto de los pocos elementos vitales que representan el grueso de la actividad en el periodo actual, y con respecto a los elementos que es probablemente pasen a ser vitales en el futuro. En otros casos se recopilará lo que son los datos con respecto a muestras representativas. Y por último, el trabajo representativo de la recopilación de los datos incluye decisiones sobre la organización y la tabulación que se adopta, teniendo en cuenta el uso final al que se está destinada para disponer los hechos en una forma comprensible, y el consultor debe de planificar y tabular lo que es la información de los datos recabidos dentro de la organización. Voy a hablar sobre la fuente y forma de obtener los datos. Generalmente los hechos se presentan ante consultores de tres formas: registro, consentimiento y condiciones y recuerdos. Bueno, en estas tres formas son internas o externas de la empresa, pidiendo generalmente que las internas son de la organización que se extrae, o externas, publicaciones, formaciones o datos sobre los clientes, competidores, opciones de personas jamás en la organización. Tenemos que aquí representa tres formas poder tener datos. Uno es registro, consentimiento y condiciones. Así podemos ver los datos que nosotros tenemos de la empresa, dentro y fuera de la empresa. Los datos registrados se obtienen por medio de recuperación y estudio. Los acontecimientos y condiciones de los datos de actividad y las circunstancias que rodean se pueden observar. Tenemos que estos dos son de registro, después por medio de recuperación de datos que nosotros tenemos anteriormente de la empresa o reciente, y el estudio que nosotros podemos ver o hacer. Acontecimientos y medios de acto
de la actividad, digamos que son las actividades que nosotros hacemos de la empresa y la observación que nosotros tenemos como consultores. La consultoría de la empresa. Registralmente los datos, lo que poseen la consultoría son razones económicas de registrado de los datos. Deben ser sencillos, durar solo el tiempo necesario para que sean fiables. Todos pueden conocer principio, duración y periodo, por la razón que ha tenido registrado. Digamos que aquí podemos ver que los datos que nosotros ofrecemos a la empresa tienen que ser confiables, no tienen que tener mucho tiempo y tampoco tienen que ser tan duraderos, tienen que ser corto tiempo, digamos aquí a 6 meses, para que así los datos no sean tan que lleven mucho tiempo y no pierda la empresa, y así poder tener mayor confiabilidad entre la empresa y nosotros. La observación es un método que el consultor emplea para obtener información que no se puede obtener de inmediato. Como dijimos anteriormente, la observación es la mejor fuente que nosotros tenemos, porque así podemos observar si la empresa cómo va, cómo posee, y también los clientes que posee, para así poder mejorar y cambiar lo que nosotros podemos ver y tener una mejor solución a los problemas que la empresa tiene. Gracias. Buen día, licenciada. Hoy hablaremos sobre dos factores importantes: el análisis de los hechos y la información al cliente. El análisis de los hechos: debemos de acercarnos a la meta, analizar las condiciones, los acontecimientos y sus causas. Luego determinar qué se puede hacer y si el cliente tiene la capacidad potencial para hacerlo y cuáles son los beneficios que esto va a llevar. Luego está la información al cliente. Debemos siempre de incluir al cliente, y en esta etapa el cliente nos ayudará como consultores a determinada información, pero debemos de tener en cuenta 3 preguntas necesarias, y son: ¿cuándo se ha de dar la información?, ¿a quién se ha de proporcionar información? Y ¿qué información se ha de proporcionar? ¿Cuándo se ha de proporcionar información? Se debe facilitar en momentos en que pueda ser útil con el objetivo concreto y adecuado. Si la información que se va a dar es útil, es ahí donde se tiene que dar, si no, no. De igual manera, cuando un consultor adopta una estrategia de numerosos pasos cortos, debe informar al cliente cada vez que termine una y tenga la información suficiente para poder así pasar al siguiente paso. ¿A quién se ha de proporcionar la información? En principio se debe proporcionar esta información a las personas que son clientes de nosotros y que desde un principio ellos han querido colaborar con nosotros. Si en un momento, cuando nosotros empezamos la consultoría, ciertas personas de la empresa no quisieron dar información, a estas personas no se les debe de brindar una información, porque nos puede ocasionar un sesgo en la información para la empresa. Luego, ¿qué información o sobre los resultados de la información se debe de dar? Cuando el consultor cree que el cliente esté interesado en la información, y no compartir algo que ya se sabe. Si esa información no causa ningún beneficio, no es necesario dársela a nuestro cliente. Debemos tener en cuenta que si esta información es adecuada y es necesaria para nuestro cliente, se puede dar. Pero si la información que nosotros tenemos, el cliente ya lo sabe, no es necesario compartírsela. Esas serían las 3 preguntas que debemos de tener en cuenta cuando nosotros demos información a nuestros clientes.